Gracias por mantener la sintonía en Despierta RD, las 7:10 de la mañana, y para las personas que se integran en este momento, un momento importante y justo, porque vamos a hablar de salud con el doctor Josué Pichardo, quien es cardiólogo y con quien vamos a abordar esos temas importantísimos, señores. La falla cardíaca. Cristian, nos decía el doctor fuera de cámara que cualquier persona puede sufrir una falla cardíaca a cualquier edad. Doctor, bienvenido a este espacio Despierta RD y cuéntenos cuáles factores inciden en que una persona pueda sufrir una falla cardíaca. Bueno, gracias primero a ustedes por la invitación y poder compartir con la ciudadanía algunos de esos detalles, de esas informaciones, que a veces la gente no lo tiene muy pendiente, pero realmente sí. Cualquiera puede tener una insuficiencia cardíaca o una falla cardíaca. Todos tenemos factores de riesgo. Claro está, mientras más vieja es la persona, mientras más edad tiene, pues tiene más factores de riesgo agregados que pueden llevarte a una falla cardíaca. Pero cualquiera que tenga hipertensión o que haga un infarto al miocardio, que es la primera condición de llevar al paciente a falla cardíaca, pues puede tener esa condición, que no es más que la imposibilidad del corazón de mantener un gasto cardíaco adecuado para perfundir los tejidos del cuerpo o los otros órganos, como son cerebro, pulmón, riñón. A esa incapacidad del corazón se le denomina falla cardíaca, igual como existe falla de otros órganos, porque hay pacientes que tienen falla renal, por ejemplo. Sí. Bien, pero en el caso del corazón, pues falla cardíaca. Pero antes, por ejemplo, a usted le daba o le da un infarto y se muere como, o antes más bien se morían de una vez. Ahora parece que la tecnología, no sé, la ciencia ha avanzado y Se ven más casos, y pero permite como que sí, sobreviven más. como que haya más niveles de supervivencia. ¿A qué se debe eso? Así es, antes la gente decía, bueno, se murió como un pajarito, no le dio tiempo a hacer nada, porque no había quizás todos los avances tecnológicos que te permitían sobrevivir a un infarto al miocardio, que es una de las catástrofes en la medicina cardiológica. Y en el momento existe tecnología que si se hace a tiempo, si se diagnostica a tiempo, se identifica el dolor miocárdico como un infarto y el paciente busca asistencia, pues existen tecnologías que te permiten abrir esa arteria que en el momento se obstruyó, que es lo que te va a llevar al infarto al miocardio, y ese corazón puede recuperarse. Claro está, quedará una cicatriz en el momento en ese corazón, pero el paciente puede sobrevivir. Eh, ¿Qué es lo que se hace en el momento? Bueno, tú tienes un dolor de pecho, que se identifica realmente como un dolor tipo miocárdico, va a un centro donde existe la tecnología de hacer hemodinamia de manera rápida o hacer un cateterismo de manera rápida, se identifica cuál es la arteria culpable, o sea, la responsable del evento en ese momento, y se puede de inmediato esa arteria destapar, esa arteria que se obstruyó se puede destapar y por lo tanto, si tú tenías un área donde no estaba llegando sangre y esa arteria se destapa de manera rápida y temprana, pues ese corazón vuelve a ser perfundido y por lo tanto el daño miocárdico va a ser menor. La muerte de las células miocárdicas va a ser menos, o sea, menos cantidad. Infarto significa muerte de célula, o sea, que tiene varias etapas. O sea, primero está el dolor, después está la isquemia miocárdica, o sea, o lo que se conoce como isquemia miocárdica, que no es más que la disminución de la irrigación, y después viene la necrosis. O sea, si tú logras identificar donde todavía tenemos isquemia, que son esas células las que no están recibiendo la perfusión, sin llegar a necrosis, pues tú logras entonces hacer que esas células que estaban en isquemia sean perfundidas de nuevo y por lo tanto no lleguen a morir. ¿Cuáles síntomas podríamos identificar en esa etapa que usted habla del dolor en el corazón? Así es. O sea, lo primero es eso. Hay pacientes que típicamente hacen dolor miocárdico o Aquí dolor en en el el centro pecho. del pecho, regularmente centro Que del no puede pecho. respirar, como cuando respira le duele, o simplemente un dolor Eh, constante. Mira, hay que tratar de diferenciar de manera adecuada y ahí es lo que los cardiólogos, los médicos clínicos nos entrenamos para tratar de diferenciar ese dolor. El dolor con origen miocárdico, regularmente en el En el centro centro. del pecho, que a veces Centro, la gente wow. dice, me duele este lado, No, no, no. En el centro del centro del pecho, pecho. correcto, es un dolor opresivo. La gente siente como que hay un bloque que lo está apretando o que alguien lo está empujando contra una pared. Y normalmente ese dolor se puede acompañar de otras cosas, sudoración, náusea, debilidad general. Y el dolor puede irradiarse a la espalda, puede irradiarse al cuello y al brazo izquierdo, principalmente a la parte interna. Lado izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay personas que no hacen dolor. A veces hay pacientes que hacen infarto, pero no tienen dolor.
principalmente en las personas más envejecientes Ahí y sí es los pacientes peligroso, diabéticos. Pacientes diabéticos no tienen dolor porque sus nervios van siendo afectados por la diabetes de manera crónica y esos pacientes te pueden hacer un infarto asintomático. Otra cosa es que hay pacientes que no te hacen dolor en el pecho. Hay un dolorcito en epigastrios, a nivel del estómago, como la gente dice, me duele la boca del estómago, pero puede ser un infarto, específicamente un tipo de infarto, que es el infarto de la cara inferior del corazón, que el dolor puede manifestarse a nivel del estómago. Entonces son algunas cosas que la gente cuando tiene un dolor, lo que tiene que acudir a un médico que haga una evaluación adecuada. El médico clínico, como te digo, tiene las herramientas para tratar de identificar, de definir si ese dolor tiene que ver con el corazón. Y existen estudios, comenzando desde un electro en la emergencia, hay sustancias que se activan a nivel del corazón, denominadas enzimas cardíacas, que pueden determinar si el paciente realmente está haciendo un dolor de origen miocárdico o no. Doctor, ¿y qué obstruye una arteria venosa? Porque usted hablaba ahorita de que se interviene para destapar la vena, pero ¿qué causa que la vena se obstruya? Más específicamente vamos a hablar de las arterias, Las arterias, porque las ok. arterias son las que llevan la Ese es sangre el término irrigada. correcto. Correcto, Gracias. arterias y específicamente en este caso las arterias Las coronarias. arterias coronarias. Coronarias, que son las arterias que le dan sangre al mismo músculo miocárdico. O sea, el músculo miocárdico no es más que la bomba que mueve la sangre y la distribuye por todo el organismo. Entonces, ese mismo músculo o ese mismo corazón tiene arterias que él mismo se nutre de ellas para poder mantener esa funcionabilidad. Cuando una persona comienza a tener colesterol elevado, que es una de las primeras razones de obstrucción de las arterias coronarias a través del tiempo, ese colesterol, principalmente el denominado colesterol malo, que es el LDL colesterol, puede irse acumulando en la pared de las arterias. Ese acúmulo de manera progresiva en el tiempo puede llegar a un momento que cierre la arteria y ese cierre de la arteria, como te digo, va de manera progresiva, llega el momento que se cierra por completo y ahí viene el evento. Otros pacientes con otros factores de riesgo, por ejemplo, la diabetes, que es uno de los factores de riesgo más preponderantes para la enfermedad cardiovascular, lamentablemente tienen la predisposición a tener más enfermedad coronaria porque el azúcar va produciendo lo que se llama arteriopatía diabética a través del tiempo. O sea, Eso va es lo que le dañando. pasó a la cantante, a la artista Viviana. ¿Pudiera ser Vikiana. Vikiana? Bueno, pudiera ser. Vikiana entiendo que tiene diabetes de larga evolución, que es uno de los factores de riesgo principales. Creo que en una ocasión ella hizo también un evento vasculocerebral que igualmente ya tiene claramente establecido que tiene enfermedad aterosclerótica sistémica. Okay. O sea, igual que como tiene enfermedad aterosclerótica en las arterias que van al cerebro, igualmente pudiera cualquier paciente con su condición tener enfermedad en las arterias que van a las piernas e igualmente enfermedad en las arterias que van al corazón. Bien, entonces, como te decía, esos factores de riesgo que incluyen diabetes, que incluyen obesidad, que incluyen sedentarismo, que incluyen la herencia, todos ellos van a contribuir para que el paciente tenga más posibilidad de enfermedad de sus arterias coronarias. Hay un tema con la juventud y es que se percibe que ha incrementado el número de jóvenes que están padeciendo de enfermedades de este tipo. ¿Es así, usted así como puede palpar inmediatamente a través de sus clientes y demás, podría ser real y a qué se debería en caso de que así sea? Bueno, quizás más que cliente, decirle Paciente, pacientes. bueno. Decirle pacientes, mira, es cierto, en el momento tuve personas cada vez más jóvenes que van a la consulta, que van al hospital, que van a los centros privados, a buscar o a demandar atención médica por hipertensión, por diabetes, por obesidad. Es un asunto, entiendo, de que en el momento hay un cambio en el estilo de vida de la juventud, hay una carga de estrés mucho mayor, hay menos actividad física, hay una ingesta de mucha más sustancia que pudieran llevar a enfermedad del corazón, de comida rápida, de alcohol, de bebidas energizantes, de querer hacerlo todo rápido, de hacer cosas que van a ir al traste a deteriorar la salud cardiovascular. Y entiendo que por eso cada vez más vemos más jóvenes hipertensos, más jóvenes diabéticos, más jóvenes con sobrepeso. Nuestros antepasados para poder buscar su alimentación tenían que correr 1 kilómetro, 2, 3 para poder cazar. Sí. Probablemente Poca nosotros, movilidad ahora.
Probablemente nosotros con una llamada resolvamos eso y nuestros jóvenes sentados frente a la televisión pueden llamar a cualquier lugar donde expenden una comida rápida y con eso lo resuelven. O sea, esa inmovilidad, ese sedentarismo, entiendo que es uno de los factores principales en este momento para que haya más enfermedad cardiovascular a más temprana edad. Doctor, y los hombres puntualmente, los hombres que tienen el nivel de presión alta, ¿tienen dificultades para sostener relaciones sexuales? ¿Se les recomienda o no se les recomienda? Porque es una actividad de la fisiológica, pero Claro. ¿tiene que ver con la salud también? ¿Le afectaría la salud? No, no, claro que no. O sea, tener relaciones sexuales, como tú dices, es un acto donde se consume energía, donde se hace entrenamiento físico y por lo tanto los pacientes hipertensos no tienen ninguna contraindicación para hacerlo. De hecho, ni siquiera los pacientes posinfartados. Pacientes posinfartados, que una de las preguntas más frecuentes que uno recibe, no del hombre, sino de la mujer, cuando el paciente hace un infarto, claro está, cuidando el hombre. ¿Tiene miedo que se muera en el aire? Cuidando el hombre, Claro, cuidando el hombre. claro. Uno le explica a esos pacientes, pues 2 a 4 semanas después pueden igual tener relaciones sexuales sin ningún problema. Claro está, como te digo, los pacientes hipertensos, a veces el miedo no es la hipertensión per se. Lo que tienen miedo es tomarse el medicamento, porque muchos dicen que esos medicamentos tienen efectos que pudieran afectar, La erección. pudieran dañar la erección. Sin embargo, no todos los efectos, los medicamentos antihipertensivos tienen efecto sobre la sexualidad y sobre la virilidad masculina. Claro, te digo, hay fármacos que sí, y por eso el paciente masculino que va a tomar medicamentos debe ser visto por un médico que tenga la experiencia, un cardiólogo, un internista, que sepa realmente los fármacos que le convienen al hombre, porque en cardiología y en medicina clínica hay que tener algunos aspectos pendientes. Yo le digo a los residentes, cuando te entra un paciente por ahí, tú tienes que medir varias cosas. Es hombre, mujer, es alto, es flaco, es moreno, es blanco, o sea, porque hay varios parámetros y factores que intervienen a la elección del medicamento. Hay medicamentos que te pueden funcionar a ti perfectamente, pero a él no le van a funcionar, aunque sean hipertensos los dos. Entonces, la facilidad para la elección de ese medicamento que tiene el cardiólogo, pues te permite a ti tener una idea más clara, es decir, qué medicamento puedo utilizar que me afecte menos la virilidad y más cuando son hombres y hombres jóvenes. Así que no hay que tener ningún miedo, primero, en ser hipertenso para tener relación y segundo, no hay que tener ningún miedo en tomar el medicamento para controlar la presión, porque el problema es que es peor después. Brevemente, doctor, quisiera que a la gente que nos sintoniza le dijera cómo actuar ante un infarto, ante si ve a una persona en su familia o en su trabajo que tiene esta situación, qué es lo que debe hacer, un proceso previo antes de llegar al médico, en una ambulancia, no sé si puede algún sistema ayudar a que, bueno, vaya suavizándose el proceso, que no sea tan... Tratar de mantenerlo más tiempo con vida, digamos así, Claro que sí. antes de llegar al médico, en lo que llega. Mira, lo ideal es que se pudiera identificar claramente que sea un dolor de tipo infarto, de tipo isquémico, pero la población en general quizás no tenga todas las herramientas para hacerlo. Claro. Ahora, cualquier persona que le duela el pecho y que tenga un dolor sostenido, más de 5 o 10 minutos, y dolor, no se quede en casa, vaya a buscar asistencia. ¿Qué es lo que normalmente la persona hace? Y es bueno, una aspirina. Teniendo el cuidado, claro está, de que la persona no sea alérgica y que no tenga ninguna condición que vaya a afectar. Y tratar de identificar un centro que tenga soluciones, en el sentido de que si yo identifico un centro donde puedan darme asistencia rápida, en el sentido de identificar el infarto y actuar en consecuencia, o sea, lo que pasó con la artista que mencionamos Claro. reciente, que pueda identificarse el infarto y tratarlo, o sea, llevarlo a hemodinamia de manera rápida, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque en el infarto el tiempo el tiempo es músculo. En ese sentido, el tiempo es músculo. ¿Qué significa eso? Que cada segundo que tú pierdes en identificar el problema y actuar, va dañando y va muriendo células en el corazón. Entonces es vital tratar de identificar un centro donde pueda dársele asistencia y identificar de manera rápida y llevar al paciente a hemodinamia, hacerle un cateterismo si realmente lo amerita en ese momento, para poder entonces destapar la arteria, que sea la arteria responsable o la arteria culpable del infarto. Bueno, doctor, ¿algún contacto donde le podamos, o las personas interesadas en mejorar su salud, dónde le pueden encontrar?
Nunca me gusta decir mis teléfonos. Yo estoy en el Instituto de Cardiología en Los Ríos, Bueno. donde laboro en la mañana, y estoy en la tarde en el Centro Policlínico Nacional de la Zona Oriental. Por a- O sea, que por ahí pueden seguir. Al doctor Josué Pichardo lo pueden localizar allá, para Sí, que la sí, gente ahí, sepa. ahí estaré con todo el gusto. Bueno, pues doctor, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de tanto, ¿verdad? Tantos conocimientos. Ya saben, el doctor se encuentra, repítalo, en el centro. Centro Policlínico Nacional en las tardes y en el Instituto Dominicano de Cardiología en las mañanas. Ustedes no se muevan, que aún queda todavía mucho contenido en Despierta RD. Cristian Cabrera, nos vemos. Seguimos aquí, ¿verdad? En Claro, claro, minutos. no se mueva, no cambie de canal, la información la tenemos nosotros. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.